Asambleísta Zobeida Gudiño. Muchas gracias, compañero presidente. Compañeros asambleístas. Para empezar, compañeros, quiero decir que hay que insistir en el punto que para muchos puede no resultar relevante, pero sin embargo, luego de un análisis es necesario reconsiderar. Se trata de la parte correspondiente a las reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, que en su artículo 41, inciso segundo, contempla la cantidad de $500 como tope para la exención de la tarifa del impuesto de salida de divisas. Siendo un monto mayor gravado con el impuesto, la propuesta concreta es duplicar la cantidad por las siguientes consideraciones. Primero, si bien ambas cantidades pueden a primera vista parecer arbitrarias en el monto, es necesario considerar que la cantidad de $500 es mínima, tomando en cuenta que de esta las entidades financieras u otras se descuentan los valores de la transferencia al exterior. Además, si dicha cantidad corresponde a remesas de extranjeros residentes en el país, significa que la disposición afecta a los derechos de los inmigrantes en general y los pone en desigualdad de condiciones en relación con los inmigrantes miembros de organismos internacionales o de misiones diplomáticas que gozan de inmunidades y privilegios y que no son siquiera objeto del impuesto de salida o transferencia de divisas. Es decir, se privilegia a quienes tienen ingresos de carácter internacional por ser parte de dichos organismos y convenios. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la movilidad humana es un hecho de doble vía, pues nuestro país es expulsor y receptor de migrantes, emigración e inmigración. Por ello, debo considerar la posibilidad de beneficiarse a los inmigrantes en el artículo 41 con el envío de una cantidad mayor. Lo dicho lo podemos evidenciar en el ingreso de remesas al Ecuador a través de la Caixa Española, convenio con el Banco Central Ecuatoriano, convenio a través del cual compatriotas envían remesas de hasta 3.900 euros mensuales a un costo de 2,90 euros como tarifa única, sin pagos o costos adicionales. Mientras nosotros pretendemos gravar con un 2% a los envíos de montos superiores a $500, montos que en su momento pudieron ser objeto del respectivo cobro de impuestos, como el impuesto a la renta, por ejemplo, y que además serán objeto de cobro de la transferencia, deteriorando con ello la cantidad y situación del beneficiario. Por otra parte, como la base para el cobro del impuesto se aplica también para ecuatorianos, debemos tomar en cuenta que la crisis mundial en la actualidad ha obligado a que nuestros compatriotas, a través de sus familiares, vendan sus bienes, muebles o inmuebles en el Ecuador, para obtener recursos económicos que les permitan solventar la crisis en los países en los cuales residen, generando un nuevo fenómeno que es el de retorno de las remesas. Para confirmar lo dicho, se han analizado algunos datos en los países con mayor cantidad de ecuatorianos inmigrantes. El Instituto Nacional de Estadísticas de España señala que el desempleo de la población extranjera residente en dicho país creció en 1,3% en el año 2008. Debido al impacto de la crisis financiera internacional, a la falta de liquidez y a la caída de los niveles de consumo, estos factores estarían ocasionando el estacionamiento de la actividad económica y por consiguiente el aumento del desempleo, que en España alcanzó el 13,9% a fines del 2008, la tasa más alta de toda la Unión Europea. Los datos referidos han causado efecto directo en la disminución de remesas en ecuatorianos desde el exterior en el año 2008. Son 2.821,6 millones en el año de 2008, lo que significa una reducción de 266,3 millones, el 8,6%
frente a los 3.087,9 millones registrados en el año 2007. En ese sentido, podemos revictimizar al migrante ecuatoriano que ha apoyado con sus remesas al desarrollo del Ecuador, pues para todos es conocido que son aportes significativos, el segundo rubro de ingresos de divisas en el Ecuador. Este es el momento de compensar su tesón y no de castigarlo, pues sabemos que los grandes inversionistas y banqueros ecuatorianos o extranjeros que transfieren valores al exterior no lo hacen por montos inferiores a $1.000. También sabemos que gravar la salida de capitales con un impuesto mayor no solo los detendrá en sus prácticas. Entonces sabemos y seamos proporcionales y coherentes con las propuestas, con el proyecto de país y los principios rectores de un Estado social y constitucional de derecho. Considerando, compañero presidente y compañeros asambleístas, que en el momento en que estamos nosotros viviendo en nuestro país este hecho histórico de cambio, es que por primera vez en la vida republicana contamos con representantes de los migrantes, de nuestros compatriotas que tuvieron que salir del país después de ese feriado bancario. En vista de eso, compañeros asambleístas, creo que es pertinente darle ese apoyo a los migrantes que suman 3 millones de ecuatorianos fuera de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.